Espacio Egipto Sudima. Miradas a la civilización de los faraones. La formación del reino de Kemet fue un fenómeno relativamente rápido, porque la culminación del proceso que desembocó en la aparición del Estado tuvo lugar en aproximadamente 200 años, aunque las condiciones necesarias se gestaron a lo largo de más de 1500 años. Y esto es así porque la civilización kemita hunde sus raíces en tiempos prehistóricos, cuando las poblaciones nilóticas se sedentarizaron, es decir, cuando dejaron de ser nómadas y fijaron su residencia en un punto fijo del territorio. En ese momento, su subsistencia pasó a depender de la agricultura y la ganadería, iniciándose un proceso de cambio que conducirá progresivamente a la emergencia del Estado. Por lo tanto, en este capítulo analizaremos la dinámica cultural perceptible en el Valle del Nilo desde la aparición de las primeras comunidades neolíticas hasta el nacimiento de un Estado territorial unificado que aglutinó todas las formaciones sociopolíticas que hasta entonces se habían desarrollado de forma independiente en aquel territorio. Centraremos la atención en los distintos horizontes culturales que se engloban bajo el nombre genérico de periodo predinástico, haciendo hincapié en aquellos aspectos que posibilitaron la aparición del Kemet histórico. Para empezar, conviene señalar que el predinástico no fue un periodo estático, sino una secuencia con 4 fases consecutivas: el predinástico primitivo, el antiguo, el medio y el reciente, en las que se perciben sustanciales cambios que a la larga van a dar lugar a la aparición del Estado. Tras la adopción de la agricultura y la ganadería como medio básico de subsistencia, las comunidades nilóticas configuraron un mosaico heterogéneo de tradiciones culturales. No obstante, y a pesar de esa diversidad, ha de admitirse que ya desde aquellos momentos el valle muestra 2 perfiles genéricos en cuanto a formas de vida y esquemas socioeconómicos: aldeas permanentes dedicadas a la agricultura en la zona del delta y asentamientos mucho más inestables en el resto del curso del río, probablemente relacionados con la actividad ganadera. En el norte del valle, es decir, en el delta, los primeros asentamientos estables se encuadran en el Neolítico pleno, prolongándose entre aproximadamente el 5000 y el 4500 a.C. Atendiendo a sus rasgos culturales específicos, se han distinguido 2 tradiciones, el Fayum y Merinde. La primera en las márgenes del lago Birket Karun y la segunda en el límite occidental del delta. Los asentamientos pertenecientes al horizonte Fayum eran extensos poblados de agricultores cuyas viviendas son de similar tamaño y forma, lo que puede estar indicando que en esas comunidades no existió una verdadera jerarquización social ni una especialización laboral. La producción agrícola se almacenaba en graneros colectivos, aunque también hay evidencias de que practicaron la ganadería. La creencia en una vida de ultratumba se materializa en la deposición de ofrendas de cereal junto a los difuntos, que se enterraron en el poblado o sus proximidades, con el cuerpo contraído y apoyado sobre su costado izquierdo, y con una mano sobre la boca. Hacia finales de la fase empiezan a manifestarse los primeros signos de complejidad social, materializados en la aparición de diferencias en el tamaño de las viviendas, en el predominio de las sepulturas femeninas e infantiles y en el aumento de la carga demográfica de los asentamientos. Por su parte, el enclave de Merinde Beni Salama fue ocupado por una comunidad que, a pesar de practicar la agricultura, muestra una mayor vocación ganadera, si bien la presencia de puntas de flecha y arpones de sílex, junto a la abundancia de restos de hipopótamo, gacela, avestruz o peces, muestra la importancia que todavía tenía la caza y la pesca de especies salvajes. El horizonte Merindé pervive a través de un estadio evolucionado denominado fase Elomari, datada entre el 4500 y el 4000 a.C., con el que se relacionan estructuras semisubterráneas de planta circular que pudieron ser espacios de almacenamiento o establos. Por la misma época, en las regiones meridionales, surgen una serie de yacimientos que van a definir la denominada cultura badariense, que toma su nombre del yacimiento epónimo de El Badari. Los asentamientos badarienses eran pequeños y sus viviendas de factura muy endeble, hasta el punto de que se sospecha que sus ocupantes todavía no habían alcanzado la plena sedentarización.
A pesar de la precariedad de su hábitat, aquellas gentes desarrollaron una rica cultura del ocio y grandes habilidades artesanales que ponen en evidencia una estructura social más compleja que la descrita en la región del delta. Los contextos funerarios contienen cerámicas de alta calidad, las conocidas black-topped ware o rippled ware, e incluso los primeros objetos de metal, como cuentas de collar y agujas de cobre que aparecieron en el Valle del Nilo. El mundo badariense dio paso a la primera fase de la cultura de Nakada, también denominada Nakada I o cultura amratiense. A pesar de que todavía la piedra se seguía empleando con mayor frecuencia que el metal y que la caza continuaba siendo muy importante en la dieta alimenticia, puede afirmarse que en estos momentos emerge una sociedad más avanzada e implicada en un proceso de intensificación y especialización productiva. Pero si en los primeros momentos hay que hablar de fuertes diferencias entre el norte y el sur, aproximadamente a partir del 4000 a.C. empiezan a detectarse influencias culturales entre ambas regiones. En el norte, los diversos subgrupos culturales desarrollados durante la primera mitad del cuarto milenio a.C. han sido agrupados en el horizonte denominado cultura Mahadi-Buto. En el extremo sur del delta se distinguen alrededor del sitio del Mahadi y la necrópolis de Wadi el Digla importantes enclaves como los cementerios de Tura y Heliópolis. Este horizonte se caracteriza por sus modestos poblados, la débil inversión en los ajuares funerarios, sobre todo comparada con los grandes cementerios de Nakada, y especialmente por la conexión con los grupos contemporáneos del área levantina. Por ello, mientras que en esos momentos los objetos de cobre todavía son raros en el Alto Egipto, en el Mahadi están bien atestiguados, lo que pone de relieve el importante papel de ese enclave en el comercio de cobre entre el Valle del Nilo y el Sinaí. La ocupación del Mahadi se caracteriza por la presencia de algunas casas semisubterráneas levantadas con muros de piedra y adobe, para las que no hay ningún paralelo conocido en Egipto y que, en cambio, remiten a la arquitectura característica de los inicios de la Edad del Bronce en la región del Negev, en el actual Israel. Un detalle que pone de manifiesto las conexiones existentes entre el Mahadi y el Levante. En el sur la situación es completamente diferente. Nakada I es sucedida por la fase Nakada II o cultura gercense, que toma su nombre del yacimiento de El Gersa, cercano al Fayum. La actividad artesanal adquiere un desarrollo tal que a partir de entonces ya es posible hablar de artesanos especializados a tiempo completo. Esa especialización se refleja en los objetos suntuarios que aparecen en algunas tumbas de ese grupo, lo que a su vez ya permite hablar de una sociedad con un importante grado de estratificación social. Desde el punto de vista habitacional, cabe decir que es ahora cuando se empiezan a detectar las primeras aglomeraciones urbanas, que aunque todavía modestas, albergaron edificios de cierto tamaño y un más que probable carácter ritual o, cuando menos, colectivo. Además, parece detectarse entonces el aglutinamiento de varias comunidades en torno a un líder, si es correcta la interpretación que equipara los diferentes símbolos que aparecen sobre los barcos pintados en las cerámicas como signos distintivos de territorios políticamente diferenciados. Y ahora sí, ahora empieza la cuenta atrás. A partir de aproximadamente el 3300 a.C., todo el Valle del Nilo, desde la primera catarata al delta, muestra un perfil cultural homogéneo. Nos encontramos ya en la fase Nakada III o cultura semainiense, que se va a prolongar hasta el 3150 a.C., coincidiendo con la emergencia del Kemet unificado. El final de la cultura de Nakada fue un periodo de transición en el que tuvieron lugar varios fenómenos de simbiosis cultural entre el Alto y el Bajo Kemet, que dieron como resultado una progresiva asimilación de rasgos culturales de Nakada en el norte y a la desaparición de su identidad distintiva. Y a pesar de que los datos son todavía incompletos, se puede afirmar que durante Nakada III ya se emprendieron importantes empresas arquitectónicas. En el sur aparecen grandes edificios que parecen ser residencias para la élite. En la región menfita se construyeron grandes tumbas en Abusir y en Abu Rawas, y en las necrópolis del delta oriental se generalizaron las tumbas realizadas con adobe. Además, surgen grandes centros administrativos y cultuales que solo pueden entenderse en relación con una nueva estructuración sociopolítica. Los últimos 150 años del cuarto milenio antes de Cristo están ocupados por el periodo protodinástico, un auténtico puente cultural
social y político entre los tiempos prehistóricos y el Kemet histórico. Los indicadores de la consolidación de los poderes individuales siguen aumentando, pero quizá el hecho más revelador sea la aparición de los primeros registros escritos y, por tanto, históricos de gobernantes concretos. La información es todavía confusa, pero lo cierto es que a partir de esos momentos emerge en el Valle del Nilo una monarquía dinástica que ejercerá su soberanía en todo el valle, desde la primera catarata hasta el Mediterráneo. Esta síntesis sobre el Egipto prehistórico me permite abordar un punto clave: el proceso de cambio social y político que permitió a unas comunidades prehistóricas transformarse en uno de los más importantes estados de toda la antigüedad. La historiografía tradicional visualizó este proceso como un acto de conquista de todo el valle por parte de un pequeño estado originario. Desde esta perspectiva, el momento culminante fue la unificación de las dos tierras, lo que implica que, antes de su materialización, debieron existir al menos dos entidades políticas diferenciadas en el Alto y el Bajo Kemet. Pero en la actualidad se admite que el fenómeno ha de contemplarse desde muchos ángulos diferentes y dentro de un proceso en el que interactuaron diversos factores. Dejad que os comente los más importantes: los ideológicos, los socioeconómicos y los políticos. Empezando por los primeros, he de señalar que en la base ideológica de todo el fenómeno hay un elemento fundamental: la sedentarización de la población en el quinto milenio antes de Cristo. Es entonces cuando el paisaje deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un territorio con límites definidos de cuyos recursos específicos va a depender la supervivencia de la comunidad. Con el paso del tiempo, la dependencia de un territorio concreto acabó despertando un sentido de territorialidad, de propiedad, expresada tanto en términos prácticos como simbólicos. Las primeras aldeas, como hemos visto, de perfil bastante igualitario y autosuficiente, dieron paso a agrupaciones más grandes, constituidas por varias comunidades y, por tanto, con un sentido territorial más amplio. Es ahí donde emergen los primeros jefes que, con el paso del tiempo, construirán sólidos sistemas de jefatura sustentados en el control de los medios de producción. Y un aspecto importante es que las formas de detentar y legitimar el poder que utilizaron constituirán una de las más importantes bases ideológicas del Estado Kemita a lo largo de sus 3 milenios de existencia. Por su parte, los factores socioeconómicos son múltiples. El primero de ellos es, obviamente, el progresivo aumento de la complejidad social. Las tumbas vinculadas a los principales centros de población predinásticos brindan la oportunidad de estudiar la estructura social y, en particular, su grado de jerarquización, porque esa estructura puede ser determinada mediante el esfuerzo invertido en la construcción y el ajuar de la sepultura de una persona, ya que estos son el reflejo del acceso diferencial a los recursos y, por lo tanto, de la desigualdad social. En Nakada I asistimos a la aparición de las primeras tumbas socialmente singularizadas, ya que su ajuar funerario, aunque escaso, contrasta con el de la mayoría de las otras sepulturas, donde es prácticamente inexistente. En Nakada II, las sepulturas aumentan de tamaño a la vez que sus ajuares se hacen más ostentosos, incluyendo por primera vez algunos objetos importados desde fuera del Valle del Nilo. Esta tónica va en aumento, hasta llegar a las primeras fases de Nakada III, cuando aparecen las sepulturas complejas totalmente distanciadas del resto de la población enterrada. El mejor ejemplo de esto último se encuentra en Abydos, donde el cementerio U concentra múltiples pruebas de comercio a larga distancia, de producción artesanal especializada y de personalización del poder. Entre ellas cabe destacar la tumba UJ, la sepultura de un gobernante que hacia el 3250 a.C. utilizó la primera escritura jeroglífica como medio de gestión económica. Esta nueva herramienta de control administrativo fue rápidamente adaptada y modificada por otras entidades políticas a lo largo del valle, y pronto se convirtió también en un medio de expresión política, ideológica y religiosa. Gracias a estas primeras formas de escritura podemos vislumbrar los distintos protoestados que surgieron en la región, porque sus líderes utilizaron un lenguaje común para expresar su identidad personal. Lo hicieron mediante el llamado nombre de Horus, que es el primer paso en el desarrollo de la nomenclatura regia.
Y es así como llegamos al punto culminante durante el periodo protodinástico, cuando aparecen las primeras tumbas reales, identificadas no solo por la magnificencia de su construcción, sino por contener extensos ajuares, por supuesto, personalizados a través del nombre del monarca. Otro factor muy importante fue, lógicamente, la economía. Una economía al servicio de la complejidad social y al servicio de la política. El paso de sistemas económicos autosuficientes del Neolítico a otros de tipo redistributivo, como los que aparecen en el Valle del Nilo a partir del cuarto milenio a.C., tuvo un efecto decisivo. Un segmento social minoritario se hace con el control de los medios de producción y, por extensión, de las relaciones de poder existentes. Como veremos a continuación, la evolución de los cuadros económicos durante el predinástico va a estar basada en dos parámetros fundamentales: la especialización artesanal y los intercambios a larga distancia. Y vertebrando todo ese sistema se sitúan las élites emergentes en los centros regionales como Hieracómpolis, Naqada o Ábidos, donde la población era más densa y la artesanía local pudo encontrar la demanda necesaria. Y todo esto nos conduce inexorablemente a la centralización político-administrativa, ya que un elemento clave de la unificación política fue la necesidad de controlar los recursos y la actividad productiva con el fin de mejorar su distribución y control. Por eso es tan importante la especialización artesanal, un proceso de intensificación productiva únicamente viable cuando la economía es capaz de generar un excedente alimentario para el sostenimiento de los artesanos y que les permita dedicarse parcial o totalmente a esa actividad. En el Valle del Nilo, las primeras evidencias de especialización se remontan al periodo badariense, cuando la fabricación de vasos de piedra, objetos de marfil e incluso de algunas cerámicas de alta calidad comenzó a rebasar el ámbito doméstico. En esos momentos todavía no se había alcanzado la producción masiva de objetos suntuarios, pero a lo largo del periodo la complejidad social fue en aumento y desde inicios de la fase Naqada II, es decir, hacia el 3500 a.C., los artesanos comienzan a vincularse a una élite para la que producían objetos de alta calidad. Por ello es posible que fuese en estos momentos cuando empezara a gestarse la especialización a tiempo completo. La consolidación de este modelo productivo debió ser gradual y probablemente no tuvo lugar en el mismo momento en todos los sitios, sino que habría estado focalizada en lugares importantes como Hieracómpolis. Y el hecho de que los talleres para producir esos sofisticados productos se encontrasen en los alrededores del centro religioso de la localidad parece estar indicando un control de la producción por parte de la élite religiosa, que al mismo tiempo sería la élite social. En la fase Naqada III, la producción de vasos de piedra es probablemente el mejor ejemplo para considerar las posibilidades y la diferenciación de la producción especializada. En aquel momento, los vasos de piedra se convierten en objetos muy frecuentes en las tumbas, donde tienden a reemplazar las vajillas cerámicas. Y el hecho de que muchos de ellos no muestren indicio de uso indica tres cosas. Primero, que fueron fabricados para uso exclusivamente funerario. Segundo, que su producción debió estar radicada en talleres especializados bajo el directo control gubernamental. Y tercero, que nos encontramos en un contexto en el que los artesanos ya habían alcanzado un estatus de especialista a tiempo completo adscrito, es decir, artesanos profesionales dedicados en exclusiva a la producción de esos artículos. El estilo de vida cada vez más sofisticado de la élite también tuvo un papel en el desarrollo de los nuevos tipos de cerámica. A partir de Naqada III, en las tumbas reales aparecen grandes cantidades de ánforas de vino, un prestigioso artículo de consumo en esos momentos. Las relaciones entre las comunidades nilóticas con el exterior, y más concretamente con el Levante, se iniciaron a finales del quinto milenio a.C., aunque en aquellos momentos fueron esporádicas y de poca intensidad. Pero a partir del 3600 a.C., el ritmo de los intercambios se intensifica. Se ponen en circulación las conchas de Chambardia, un molusco que proliferaba en el Nilo y que eran muy apreciadas por sus superficies nacaradas para fabricar adornos personales. Junto a estas conchas también llegaron a la costa sirio-palestina algunos vasos de piedra, cabezas de maza e incluso algunas estatuillas de marfil relacionadas con los horizontes del Badari y Naqada.
En sentido contrario, a la zona del delta llegaron objetos de cobre, y en el Alto Egipto aparecen cerámicas y sobre todo piezas de sílex de indiscutible ascendencia levantina. Alrededor del 3500 a.C., ya en el período Nakada II, los contactos entre el Valle del Nilo y Levante se van a intensificar todavía más. A partir de estos momentos, los indicadores de intercambios aumentarán tanto cuantitativa como cualitativamente. Algunos enclaves con evidencias de cerámicas levantinas y quemitas aportan pruebas directas de la existencia de una ruta terrestre por el norte del Sinaí que en tiempos históricos será conocida como el Camino de Horus. La gran dispersión de todos esos hallazgos parece estar reflejando la existencia de comunidades desplazándose por el territorio y transportando consigo determinados artefactos suntuarios. Y esto nos vuelve a conectar con las necesidades de las élites sociales, a la vez que indica un importante flujo de personas e ideas en movimiento. Más tarde, ya en la plenitud de Nakada III, se realizaron notables avances en la interacción Valle-Nilo-Levante, gracias a los intereses de los gobernantes de la época por acceder a un mayor volumen y variedad de productos foráneos. Ese volumen de productos intercambiados es muy importante, pero alrededor del 3000 a.C., las importaciones quemitas en Levante se interrumpieron, más o menos en el momento en que el país parece haber culminado su proceso de estatalización. Se inicia así un periodo de inactividad transaccional que se prolongó aproximadamente desde finales del reinado de Narmer hasta el de Djer, cuando se reanudaron los contactos, aunque de manera diferente, ya que el flujo de materiales adopta ahora un curso unidireccional, desde Levante al Valle del Nilo. Hasta ahora hemos hablado de procesos de cambio cultural y también hemos hablado de los factores socioeconómicos que intervinieron en la emergencia del Estado quemita. Pero veamos ahora cómo pudo ser el proceso político mediante el que se formó aquel Estado. Desde el punto de vista estrictamente político, ya os adelanté que en la actualidad la mayoría de los especialistas coinciden en que la emergencia del Estado quemita no tuvo por qué ser necesariamente el resultado de la confrontación bélica entre distintas unidades políticas. Entre otras cosas, porque no existen evidencias que hablen de guerras importantes en el Kemet predinástico. Por lo tanto, hoy en día las distintas explicaciones suelen seguir un paradigma multicausal, partiendo del hecho de que los elementos decisivos para la formación del Estado estaban encriptados en los códigos culturales del mundo Nakada, específicamente en su sistema de valores y en la forma en que ese sistema fue organizado, con un liderazgo sagrado como eje de la configuración social, política y económica. Y eso se proyectó en la eventual aparición del Estado dinástico, cuando quedó establecido que el deber del gobernante era mantener bajo control los elementos subversivos del orden cósmico. Por ello, la institucionalización de aquel poder sacralizado debió ser un factor importantísimo como elemento estabilizador del orden social, económico e ideológico. Pero esto fue un fenómeno paulatino, de forma que la progresión política desde las primeras aldeas agrícolas hasta la aparición del Estado quemita podría secuenciarse en varias etapas. Podríamos empezar con una hipotética fase cero, que se situaría en los últimos momentos del Neolítico, cuando las comunidades humanas se organizaron en aldeas con un alto grado de autonomía económica y política. La fase 1 se sitúa en los inicios del período Nakada. En aquellos momentos emerge un nuevo orden dominado por jefaturas embrionarias, con líderes poco destacados respecto al resto de la comunidad, pero que comienzan a competir por el acceso a los recursos. El éxito de unas jefaturas en detrimento de otras debió alterar el equilibrio de fuerzas entre ellas, de forma que una o varias comunidades acabaron adquiriendo ventajas sobre otras. Se inicia así una reacción en cadena. Algunas comunidades se fueron expandiendo a fuerza de fagocitar a otras más débiles, dando lugar a las primeras unidades políticas complejas del Alto Egipto. Este proceso de fusión, que cabría identificar con una hipotética fase 2, pudo dar lugar a entidades políticas de tipo jefatura compleja, en el sentido original del concepto antropológico. El aspecto más evidente del juego de poder era la lucha por la tierra, y es por eso
por lo que cada nueva entidad política intenta acaparar un territorio más grande en comparación con sus predecesoras. Este entorno sociopolítico debió experimentar una progresión exponencial, hasta que en los últimos compases del periodo Nakada aparecieron sistemas de jefatura muy complejos. Nos encontraríamos ya en la fase 3, cuando esas macroentidades políticas llegaron a estar lo suficientemente estructuradas para acercarse al umbral de la estatalidad. De los 8 centros de poder existentes en el Alto Egipto al final de Nakada I, Abidos, Abadilla, Nakada, Gebelein, Hieracómpolis, El Kab, Edfu y Elefantina, solo 3 tendrán continuidad: Abidos, Nakada y Hieracómpolis, mientras que el resto fueron conquistados o absorbidos por sus vecinos. Desde el momento en que esos protorreinos difieren en tamaño y poder, podemos suponer que la rivalidad y el conflicto se convirtieron en fenómenos endémicos, sobre todo porque las unidades políticas que todavía mantenían un alto grado de autonomía no debieron entregar voluntariamente su soberanía. La prosecución del proceso de agregación política nos situaría en la fase 4. Se caracteriza por la aparición del protorreino del Alto Egipto, una unidad política de gran alcance y aparentemente ligada ideológica, económica y militarmente a los poderosos centros de Hieracómpolis y Abidos. Esto fue un fenómeno crucial en el paso desde un entorno preestatal a otro estatal, porque en lugar de resolverse en una única entidad política radicada exclusivamente en el Alto Egipto, la cultura de Nakada se extendió hacia el norte. Esto fue posible porque mientras la estructura sociopolítica de las comunidades del delta se encontraba todavía en estadio de jefatura, en el curso del Alto Nilo ya se había alcanzado, como os he dicho antes, el umbral de la estatalidad. El siguiente momento, que podríamos denominar fase 5, tiene lugar en torno al 3150. Es entonces cuando aparece la primera entidad política que abarca tanto el norte como el sur del valle, y a cuyo frente se situó un monarca o una monarquía centralizada. Esta etapa se denomina dinastía cero, aunque lejos de la idea de solidez y unidad que este término podría sugerir, sus gobernantes todavía hubieron de enfrentarse a una elevada conflictividad interna, incluyendo probablemente los intentos de algunas élites locales de restaurar el viejo orden precentralizado. Tras estas fases hipotéticas, entramos ya en la certidumbre histórica. Alrededor del 3000 a.C. asistimos a la aparición del estado dinástico que conforma la primera dinastía. Emergió entonces una entidad política en todo el tramo egipcio del Nilo, con Aha como primer monarca. Fue la culminación del proceso de agregación de unidades políticas cada vez mayores y la primera indiscutiblemente sólida y estable. Las diferencias en el material arqueológico que caracterizaron el mundo predinástico desaparecen y la cultura de Nakada, tal y como se define arqueológicamente, deja de existir para convertirse en la primera expresión de la civilización kemita clásica. Y si me acompañáis en los capítulos que siguen, os mostraré cómo era.